Y el día de hoy vamos a ir a la segunda parte del tema de reconciliación. Y lo vimos allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Características en la vida de un creyente cuando hay reconciliación. Y es importante entender que Cristo vino aquí a la tierra ¿a qué? A traer la reconciliación. Cristo fue a traer ¿qué? La reconciliación. Gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por las sanidades, gloria a Dios por el momento en que el Señor nos dio el alimento a esos 5,000 allí que estaban en ese monte. Pero en realidad la razón de ser número una por la que Cristo vino a este mundo fue a reconciliar al hombre con Dios. Porque desde el primer momento que Adán pecó, desde el primer momento que Adán y Eva desobedecieron, el hombre se constituye enemigo de Dios. Y desde el momento que el hombre se constituye enemigo de Dios, entra en un tiempo de maldición, de muerte, de desastre. Y al día de hoy, la razón de ser de la iglesia, la razón de ser del creyente es ministrar esa reconciliación a la humanidad. Amén. Vamos a mirar allí en Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. ¿Cómo dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, con quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que el ser enemigo de Dios nos ubica en la atmósfera contraria a la realidad de Dios. Dios es vida, Dios es luz, Dios es sanidad, Dios es bendición. Cuando yo no estoy reconciliado con Dios, estoy en todo lo contrario, en la muerte, en la enfermedad, en la tiniebla, en el odio, en el resentimiento. Por eso, cuando vamos a cumplir la gran comisión, iglesia, es necesario entender que nosotros no vamos a traer a un pecador a una denominación, sino que vamos a ministrar la reconciliación de Dios con los hombres. Y esa reconciliación solo se da en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos recuerdan las 4 primeras características que vimos de la reconciliación? 1, la reconciliación viene de Dios. 2, la reconciliación tiene un precio, la sangre de Jesucristo. 3, la reconciliación no tiene en cuenta el pecado ni la ofensa. Y 4, el que ha sido reconciliado con Dios se reconcilia consigo mismo y con los demás. Vamos a verlo en 2 Corintios 5, 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Ahí está. ¿De quién proviene la reconciliación? De Dios.
¿Quién hace todas las cosas nuevas en tu vida? Dios. Y esto es importante, ¿sí? Primer punto, primera característica, la reconciliación viene de Dios. Primero me reconcilio con Dios. Se destruyó tu hogar, primero te reconcilias con Dios. Se destruyó tu salud, primero te reconcilias con Dios. Se destruyó tu parte financiera, primero te reconcilias con Dios. Y escuche esto. Es importante que la iglesia entienda esto. Cristo es la reconciliación del hombre con Dios, y en Cristo siempre hay una segunda oportunidad. Sobre todo cuando en un proceso de vida se ha caído muy bajo, cuando por consecuencia del pecado se han perdido muchas cosas, muchas personas, muchas realidades que Dios nos dio en bendición. En Cristo siempre hay una segunda oportunidad. No importa cómo estés ahora, no importa qué estés viviendo, Cristo es una segunda oportunidad. En un proceso de reconciliación, entender que Cristo es esa segunda oportunidad. Es decir, cuando yo digo te acepto Cristo, estás diciendo acepto una segunda oportunidad en mi vida. Cuando tú oras a Cristo, tú estás diciendo acepto una segunda oportunidad en todas las áreas. ¿En cuáles áreas? ¿En cuáles? En la financiera, en la salud. ¿En qué más? ¿En cuál más? A ver, ayúdenme. ¿En qué área necesitamos ser reconciliados? ¿En cuál? En la emocional, en la sentimental, en la afectiva, ¿sí? En el área social, familiar, laboral. Hay gente que por una u otra razón lo ha perdido todo en la vida. Hay gente que lo ha perdido todo en la vida, ¿sí? Y decir Cristo te acepto significa una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad para tu vida. Hay una segunda oportunidad para mi vida. El hecho que tú digas Jesucristo, estás diciendo hay una nueva oportunidad para mi vida. Entonces entienda que ante la realidad de vida que estás enfrentando, reconciliación significa que permanezcas en Cristo y no en el problema. ¿Me hago entender? Cristo es la palabra. Y si la reconciliación viene de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es venir a esta palabra, permanecer en esa palabra, ¿verdad? Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la segunda característica de una reconciliación? La reconciliación tiene un precio, y ese precio es la sangre de Jesucristo. Pero así como la reconciliación tuvo un precio para toda la humanidad, para que esa área específica de tu vida se reconcilie, tú y yo tenemos que pagar un precio. ¿Cuántos aceptan una segunda oportunidad? Entonces, segunda oportunidad, nombrar a Jesucristo significa me dispongo a pagar un precio. Yo quiero pagar un precio, ¿sí? Y es necesario, sumergido en la presencia de Dios, en su palabra, el Espíritu Santo me guía y enseña y fortalece para cumplir este propósito. ¿Por qué? Póngale cuidado. Porque ese precio que uno tiene que pagar no es fácil. Porque ese precio que tú y yo tenemos que pagar no es sencillo. Por lo regular es algo que no nos agrada, es algo que no nos gusta,
es algo que nos duele, es algo que nos molesta. Por ejemplo, la mujer que quiere pagar el precio para que su hogar sea restaurado con un esposo que lleva años maltratándole, que lleva años siéndole infiel, que lleva años obrando de una manera violenta, pero la mujer decide creerle al Señor, se para en la raya y dice: hay una segunda oportunidad para mi vida y para este hombre, y yo decido pagar un precio. ¿Cuál precio? Hay algo que usted tiene que hacer y que debe empezar a ejercitar. Por eso, cuando usted se sienta a la luz de la palabra, escuche, para que venga reconciliación a su vida, usted tiene que dejar en claro qué es lo que tiene que hacer y presentarlo delante de Dios, y con sinceridad de pronto decirle: Señor, mira que tú sabes que esto me queda difícil, para mí es imposible hacer esto. ¿Sí? Ejemplo, la reconciliación de una salud, que implica que tú no vuelvas a tomar ciertos alimentos. La reconciliación de unas finanzas, que tú tengas que apretarte tu bolsillo, y eso no es sencillo. La restauración de una relación, que implica que la persona que toma la iniciativa, que la persona que decide una reconciliación verdadera en su hogar, pues tiene que dar la mayor parte. Sí, pero si antes fuiste ofendida, ofendido, ahora también vas a recibir esa ofensa, pero ya no va a ser en vano, sino va a ser con un propósito. ¿Cuál? La reconciliación. Versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la tercera característica de una reconciliación? Dígala. La reconciliación no tiene en cuenta el pecado ni la ofensa. Y esa tiene que ver con la anterior. Tú nunca te vas a reconciliar si insistes seguir pensando en el pasado. Estamos haciendo un recuento de la semana pasada nomás, porque nos quedan dos. Tú nunca te vas a reconciliar si insistes vivir en el pasado. Por lo cual, para que haya una reconciliación verdadera, debe haber un borrón y cuenta nueva. Si no hay un borrón y cuenta nueva, no hay reconciliación. Y para que haya borrón y cuenta nueva, la palabra tiene que haber operado en ti. Y segundo, iglesia, la parte emocional y sentimental tiene que estar sujeta al Espíritu Santo, pero muy sujeta al Espíritu Santo, porque los sentimientos nos juegan una mala partida. Porque los sentimientos empiezan a ministrar la herida, los sentimientos empiezan a ministrar el recuerdo, los sentimientos empiezan a ministrar lo que no se debe ministrar, iglesia. Por eso una persona que decide reconciliarse, sabiendo que está reconciliado con Dios, decide reconciliar áreas de su vida, el área laboral. Ejemplo, mire, una persona que le ha ido mal en el trabajo, una persona que no se ha podido sostener en una empresa, una persona que no ha podido progresar, que no ha podido avanzar, lo peor que le puede pasar a esa persona es recordar sus errores del pasado, sus experiencias. Hay una nueva oportunidad laboral. Si tú lo haces en Cristo, es un nuevo camino. Ya la manera como el jefe te trató en el pasado, este nuevo jefe no te va a tratar así. Porque ya no depende del jefe, depende de Dios y de ti. Y Dios ya dio la orden de una reconciliación. Pero tú tienes que pagar un precio. Tienes que revisar en esa área y en todas cuáles fueron tus errores. ¿Sí? Orgullo, prepotencia, altivez, falta de humildad.
pues empieza a aplicar y vas a ver cómo te reconcilias en esas áreas. Amén. Y la cuarta característica que vimos hace 8 días de una reconciliación, ¿cuál es? El que ha sido reconciliado con Dios se reconcilia consigo mismo y con los demás. Y esto solo implica 3 cosas encerradas en una: sanidad interior. Mire, yo no entiendo sanidad interior desde otra perspectiva que la siguiente. Entiendo por la palabra que sanidad interior es volver a confiar en Dios, volver a confiar en mí mismo para volver a confiar en los demás. Usted nunca podrá confiar en usted si no verdaderamente confía en Dios. ¿Por qué alguien no confía en sí mismo? Porque no tiene verdadera fe en Dios, en Cristo Jesús. Sanidad interior es volver a confiar en Dios. Oiga, esto está mal, esto se vino abajo, mi hogar está a punto de destruirse, mi empresa ha caído, mi hijo está perdido, mi esposa me rechaza, mi esposo se fue con otra, pero vuelvo a confiar en Dios. ¿Se da cuenta por qué el primer paso es la reconciliación viene de Dios? Porque usted tiene que fortalecerse en Dios, en su palabra, en la fe. Si usted no tiene fe, nunca hay reconciliación. Y lo va a ver con el punto 5 y 6 del día de hoy. Si usted no tiene fe, no hay reconciliación. El secreto de una reconciliación está en la fe. ¿Por qué? Porque usted necesita ser sanado y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para que usted tenga verdadera fe, fe dada por la palabra, no fe dada por creencia ni transmitida por hombres, sino una fe auténtica. Usted tiene que permanecer con la palabra y la palabra cumple 4 funciones preciosas. ¿Cuál es la primera? La palabra nos da la fe verdadera. Segunda, la palabra nos limpia. Tercera, la palabra nos hace nacer de nuevo. Y cuarta, la palabra nos sumerge en la vida del reino, en la vida del Espíritu. Cuando alguien permanece en la palabra, verdaderamente empieza a creerle a Dios. Empieza a obrar no por vista, sino por fe. Y debido a esa realidad, vuelve a tener confianza en Dios, vuelve a tener confianza en sí mismo. Porque cuando hemos cometido muchos errores en la vida, perdemos la confianza en nosotros mismos. Y cuando usted pierde la confianza en sí mismo, pierde la confianza en los demás. O sucede lo contrario, como no confía en sí mismo, se hace esclavo de los demás. Porque empieza a depender de los demás. Por eso es importante el fundamento espiritual de la palabra en tu vida. Una visión, un proyecto de vida desde una reconciliación. Primera característica, la reconciliación viene de Dios. Segunda, la reconciliación tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Jesucristo. Tercero, la reconciliación no tiene en cuenta el pecado, la ofensa. Y cuarto, el que ha sido reconciliado con Dios se reconcilia consigo mismo y con los demás. Ahora vamos a ver la quinta característica de una reconciliación verdadera. Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están afuera en lo externo, como las que están adentro en lo interno, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
Dos características claves en este quinto punto de una reconciliación verdadera. La reconciliación primero ordena mi ser interior. La reconciliación ordena primero mi ser interior y luego el mundo exterior. Y es inverso. Una persona que está en conflicto, una persona que está en crisis, una persona que lo ha perdido todo, por naturaleza, eso no es pecado, no está mal. Queremos ordenar primero lo de afuera. Alguien que perdió todo en la casa, pues quiere volver a tener lo que tenía en su casa. Alguien que ha perdido a su esposo, pues quiere volver a traer a su esposo. Alguien que ha perdido a su hijo, quiere volver a traer a su hijo. Estamos acá, iglesia. Pero yo te voy a decir algo, que antes de que tú perdieras las cosas afuera, tú las perdiste adentro. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Léalo conmigo, que dice así, coma. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes que fuera lo que se ve, era lo que no se veía. Hoy vamos a entender algo clave. ¿Por qué una mujer que no aplica la sabiduría y la virtud que Dios le ha dado al diseñarla es la artífice número 1 de enviar su marido al adulterio? Póngale cuidado. Una mujer celosa, un hombre celoso, empieza a maquinar lo que se ve donde no se ve. Cuando un hombre celoso, una mujer celosa, desde aquí empieza, pero usted está con otra, pero usted está con otro. ¿Eso se ve? No se ve. Y si usted insiste en pensar, sentir y creer lo que no se ve, lo va a ver. Por eso Job dijo, lo que me temía, eso fue lo que me vino. Lo que tanto pensaba, eso fue lo que me vino. Por eso, iglesia, mire aquí. Cuando una esposa ha perdido a su esposo, no lo perdió cuando el hombre la deja físicamente, sino que dentro de ella lo perdió tiempo atrás. Cuando dentro de ella empezó, uno, a criticarlo, a juzgarlo, a verle todos los errores, a menospreciarlo, y empieza internamente a cansarse. Ay, llegó ese hombre. Ay, pues lo saca de acá. Y cuando lo saca de acá, ese hombre se va de su lado. Y es inverso. Cuando yo como hombre empiezo a menospreciar a mi esposa, a sacarla de acá, a sacarla de acá, otra vez volvió a hablar así, otra vez volvió a decir esto, otra vez volvió a hacer esto, otra vez, pero es que mi esposa, pero es que mi esposo, pero que esto y que lo otro. Iglesia, estamos aquí. Cuando usted empieza donde no se ve a maquinar, viene eso que no se ve y lo ve. Recuerdan que Pablo dijo, no, venga, míreme aquí, no ignores las pensamientos de Satanás. En el original griego utiliza la palabra pensamientos.
usted puede tener un conflicto, usted puede tener un choque, usted puede tener una diferencia, pero recuerde que lo que más daño le hace a una diferencia entre dos personas no es el choque, sino lo que sucede después del choque, cuando tú te das la vuelta y aquí empiezas a destruirte y a destruir a la otra persona. Hay personas que están peleando aquí una situación que hace 6 meses vivieron. Hay personas que hoy aquí tienen la discusión del viernes, pero es que me la va a pagar, me la va a pagar, me la va a pagar. Hoy es domingo. Por eso Pablo dijo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no deis lugar al diablo. Cuando usted se acuesta con la ira, con el enojo, sin la reconciliación, Satanás toma control de tu vida. Satanás toma control de tu hogar. Satanás toma control de tu familia. De por sí, ¿cuántas personas pasan qué tiempo odiándose? ¿Quieren ver un ejemplo generacional de dos pueblos? El pueblo de Isaac y el pueblo de Ismael. ¿No se están matando judíos y palestinos en el Medio Oriente? Ahí está. ¿Por qué? Porque a doña Sara le pareció muy bien no creerle al Señor, incitar a su marido que se acueste con Agar, y después de que Agar queda embarazada y nace un hijo, le pareció muy bien odiar a ese hijo. Y le pareció muy bien echar a la esclava de la casa, ignorando que miles de años después es el conflicto que va a traer la destrucción de todo este planeta. Porque detrás de Israel están las grandes potencias y las 12 tribus hijos de Ismael, quienes son los 12 pueblos árabes más ricos del mundo en petróleo. Ellos sí tienen petróleo. Aquí hay charquitos. La gente que mueve el poder. Y en el momento que Estados Unidos, que ya se ve presionado, le diga a Israel: no te defiendo más, hasta ahí llegamos, porque con el pueblo de Dios no se mete nadie. Israel es el pueblo de Dios y usted también es el pueblo de Dios. Porque ellos son tan poderosos, Israel, porque han sido, son y serán los escogidos y amados por Dios. Y usted también. Entonces, escúcheme, en un proceso de reconciliación, lo que Dios primero quiere sanar, ¿qué es? Tu parte interior. ¿Por qué? Mire, yo lo he visto. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Sanó en falso. Se ve en medicina, ¿cierto? En la medicina viene alguien, se corta, lo sanan, lo cosen y se va. Y al mes viene con esa mano así hinchada, podrida. ¿Por qué? Sanó en falso. ¿Por qué? Porque dejaron bacteria adentro. Entonces nosotros, cuando no hemos sido procesados por la palabra de Dios, buscamos es una reconciliación emocional, física, visual. Por eso hoy en día hay muchos hogares que están a punto de destruirse, porque lo han intentado muchas veces. Hoy la mujer dice: ni una más, y se le olvida que en Cristo siempre hay una segunda oportunidad. ¿Pero por qué? Porque las veces que han buscado una reconciliación, no ha sido una reconciliación bajo la dirección de Dios, sino simplemente el que venga, hagámonos pasito, ya no molestemos más, usted pórtese bien, yo me porto bien, ya usted no pelea, yo tampoco peleo, usted ayuda con la loza, yo plancho, yo barro, usted no gasta la plata, no llega tarde, apague el televisor temprano, y se ponen una cantidad de cosas, pero la herida sigue adentro.
Y claro, después de que estuvieron separados buenos meses, vienen y pues, ¿qué es lo primero? Luna de miel. Y qué rico, y nos amamos. Y ese siguiente domingo vamos para el culto. Y llegan, pastor, aquí estamos. Y uno, pues bueno, le creo a Dios, gloria a Dios. Pero si tú verdaderamente no llevas un proceso de restauración, te puedes convertir en una persona mediocre en la vida, que estás un rato arriba y otro rato abajo, que un día amas y el otro odias. Y no se trata de estar a toda hora ahí alegres, mostrando los dientes, pero sí de tener que un estilo de vida de fe, donde a pesar de las diferencias, tú dices, Señor, yo creo por la reconciliación de este hogar. Porque es que un hogar no es un contrato emocional. Un hogar es un pacto con Dios. Y la gente piensa que un hogar es un contrato emocional. En un hogar va a llegar el día donde lo sexual, lo emocional y lo sentimental se cae. Y si no es Cristo quien sostiene ese hogar, ahí no hay nada que hacer. Por eso cuando el hogar lo sostiene Cristo, simplemente es nos tomamos de la mano y seguimos adelante, porque hay una generación que viene atrás y necesita de que tú y yo le creamos a Él y sigamos unidos, aunque ahora hay diferencias. Pero en medio de esas diferencias, el único que nos puede llevar adelante, ¿quién es? Jesucristo, la reconciliación que Él trajo. Porque hay tanto hijo bastardo hoy. Hijos bastardos son todos aquellos que vienen sin que sus padres se hayan reconciliado con Dios. Y como nos vendieron la idea que matrimonio es una ceremonia. ¿Quién dijo que matrimonio es una ceremonia? Alguien que me muestre en la Biblia. Y si usted en la red nos está viendo y usted dice que matrimonio es una ceremonia y lo encontró en la Biblia, estamos nosotros cerrados y queremos aprender y corregir. Háganoslo saber ahí por Skype, por el Face, Camino de Vida Plena. Pero la Biblia, las tantas veces que la he leído, de Génesis a Apocalipsis, nunca Dios dijo que matrimonio es ceremonia. ¿Matrimonio qué es? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué? Y su pene y su vagina serán uno. Y ellos dos serán uno. Y su alma será una. Y su espíritu será uno. Ahí hay matrimonio para Dios. Por eso muchas mujeres llegan a la ceremonia con 20 casamientos atrás. Usted quiere ver un hombre o una mujer que llega a ceremonia con muchos casamientos. Su característica número uno es celos. Porque el espíritu fue infiel. Y como él fue infiel, sabe que el otro le puede ser infiel. ¿Aló? Qué lindo una niña que se guarda para Dios. Está reconciliada con Dios. Espera en Dios. Mi compañero me lo da Dios. Mi esposo me lo trae, es el Señor. Reposo en Él. Y entonces, cuando una niña reposa en Dios, Dios le da un hombre que también reposa en Él. Y cuando se miran y se conocen, ni ella ni él van a decir, ¿usted es virgen? ¿Usted ya estuvo con otra? ¿Usted estuvo con otra? ¿Ustedes sí se han dado la pregunta que todo hombre le hace a una mujer? Un hombre carnal, celoso, endemoniado. ¿Eres virgen? No, ¿será que usted sí? ¿Y por qué los hombres no guardamos la virginidad? ¿Por qué solo las mujeres machistas? ¿Aló? ¿Tiene que ser solo la mujer? ¿Por qué no hay una reconciliación verdadera? ¿Por qué no ha habido una sanidad interior? Para que haya un matrimonio verdadero, para que haya una empresa, para que haya un proyecto de vida, primero tiene que haber una reconciliación, una sanidad interior. Pero entiendan que un hogar que empieza así tiene mucha aflicción, tribulación, conflicto,
peleas, resentimientos, hasta violencia puede haber. Aló. Y escuche esto. ¿Sabe qué es lo más tremendo que viene después? Desilusión de las dos partes. Porque como usted viene a Cristo y conoce la verdad, ¿sabe qué es lo primero que usted dice? ¿Cómo fui a ser tan? Claro, porque lo que le enamoró fueron o palabras o sentimientos o lo físico. Y cuando eso pasa a un segundo plano y voltea a mirar y ya no lo ve tan lindo ni tan linda, ya no le habla tan... Dios, ¿a qué horas me metí en este infierno? Ya no hay nada que hacer, porque cuando va a querer pensar, hay una voz que le dice: mami, papi. Quinta característica de la reconciliación: primero trae una sanidad interior, un orden interior, y luego sana y ordena lo exterior. ¿Sí? Ahora aplíquelo a la empresa, aplíquelo a todo. Escuche, si usted es hijo de Dios y en este momento está pasando una crisis externa, financiera, laboral, usted está pasando una crisis externa del área que sea, entienda esto: por ser hijo de Dios, Dios no te va a ordenar afuera hasta que tú te dejes ordenar adentro. Porque si las cosas vuelven a la normalidad afuera con el mismo desorden adentro, tú vuelves y desperdicias, desprecias, menosprecias y botas a la basura todo lo que Dios te da. Por eso cuando una mujer, sin dejarse ordenar adentro, se centra es en que le traigan al marido, tráeme mi marido, tráeme mi marido, tráeme mi marido. Entonces dice, pues bueno, pónganle el marido. ¿Qué pasa con la mujer? Vuelve y choca. ¿O qué pasa con el hombre? Tráeme mi esposa, se fue. Tráiganle la esposa, se la traen. Mi amor, ¿cuánto te amo? A los 8 días es cuánto te quiero desaparecer, porque hay heridas adentro. ¿Sí? Quinta característica: la reconciliación sana y ordena primero tu ser interior y luego ordena y sana y ordena tu exterior. ¿Qué cosas están desordenadas? ¿En qué hay desorden? ¿Tienes desorden en las finanzas? ¿Tienes desorden en tus sentimientos? ¿Hay odio? ¿Hay resentimiento? ¿Hay sed de venganza? Hay un desorden interno. Tú ya perdiste al marido, a la mujer. Lo perdiste, no, Dios te hizo un favor llevándote a esa persona. Escúchame, escúchame. Si tu empresa cayó, lo primero que te debe ocupar a partir de este momento en tu relación con Dios es: Señor, sana mi ser interior. Sana mi ser interior. Tú se lo puedes decir ahora. Dile: Señor, sana mi ser interior. Ahora háblale. Dentro de ese proceso de sanar lo interior para ordenar y sanar lo exterior, es importante conocer su proceso y caminarlo. ¿En qué parte del proceso va? ¿En qué parte del proceso va? Ejemplo, vamos a ver la restauración, la reconciliación de un futbolista. ¿Se acuerdan Falcao? Falcao se lesionó, él se dañó su rodilla. ¿Cuál fue la primera parte de la restauración de Falcao? Cirugía. Y para que hubiese una cirugía tuvieron que ¿qué? Anestesiarlo. Y después de eso, ¿qué vendría? Unos días de ¿qué? De quietud. Pero luego le dijeron: haga esto. Y luego de hacer eso le colocaron una pesa. Y luego lo llevaron a un gimnasio especial y lo empezaron a hacer ejercicios especiales. ¿Qué tal si él a los 8 días de salir de la cirugía le hubiera dicho al médico: me voy para el mundial, Colombia me necesita?
Es que yo soy muy nacionalista, amo mi país, me voy para el mundial. Ni hace nada en el mundial, ni lo dejan jugar. Y en caso de que se pusiera a bobear, quedaría lesionado para siempre. Hay gente que queda lesionada para siempre por no conocer su proceso y caminarlo con sabiduría. Hay mujeres que tienen que esperar el tiempo de restauración de su hogar. A veces para un proceso es necesario que usted esté anestesiado un tiempo mientras le operan. Luego viene la la terapia, poco a poco, poco a poco. Vuelva a verlo. ¡Lo odio! Todavía nada. Llámelo. ¡Lo quiero matar! Métanle pesas. Más palabra. Más palabra. ¿Sí? De pronto se lo cruza ahí en la calle. Eso no sabe si lo ama o lo odia. No sabe si lo quiere crucificar o lo quiere agarrar a picos. Está herido. Hay una parte de tu miembro que no puede cumplir la función. Dentro de ti, nuestro ser debe cumplir funciones. Amar, bendecir. Y cuando tú no puedes hacer eso es porque estás lesionado, herido y necesitas ser restaurado, reconciliado con Dios. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, no aborte su proceso, por favor. No lo aborte. Cuando tú esperas el tiempo de tu restauración, tú vuelves a meterle un gol a la vida. Ahora, pero perdón, ¿qué restauración necesitas? ¿Usted es consciente de su reconciliación? ¿Qué necesita ser reconciliado? ¿En qué necesita? ¿En qué parte de la reconciliación va? ¿Qué proceso estás viviendo? Y espérese, con paciencia, vaya muy despacio. Mire, va a haber un momento en la reconciliación que usted piensa que usted es un tonto. Pero estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada. Es cuando Dios más está haciendo en ti. Entonces, ¿sabes qué nos garantiza que sí se están dando las cosas? El paso número 1, la reconciliación viene de Dios y es por la fe en Cristo Jesús. Punto número 6 de una reconciliación. Efesios 2, 14, 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, gentiles y hebreos, esposo y esposa, amigo y enemigo, en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Esto es muy importante. La reconciliación nos hace miembros de un mismo equipo, aunque existan diferencias. Que Dios, ¿cuántos saben que Cristo vino a reconciliarnos? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos aceptan la reconciliación? ¿Cuántos saben que estamos reconciliados con Dios? Ya lo estamos con Cristo, ¿verdad? Ahora, hay áreas que por la reconciliación que nos dio Cristo, usted y yo debemos empezar a trabajar. Porque ahí es donde vamos a crecer, a madurar y a conocerle a Él. No es que Dios se haya equivocado por el problema que usted no ha solucionado. Es que Dios a ti ya te dio las herramientas para que tú, desde el mismo espíritu que nos reconcilió con Cristo, en Cristo, tú reconcilies las cosas que debas reconciliar. Mire, desafortunadamente hoy en día las empresas, el requisito número 1 que ellos tienen para rechazar a un empleado nuevo es cuando dicen: soy cristiano.
Rechácelo. ¿Por qué? Porque esos por estar orando no trabajan. Segundo, son muy conflictivos, se contaminan con todo el mundo. No hablan con nadie porque todo el mundo los contamina. Y tercero, son personas difíciles de comprender, los cristianos en las empresas, porque en realidad no hay una reconciliación. No es lo que entra lo que me contamina, sino lo que sale dentro de mí. Usted puede compartir con todo el mundo siempre y cuando no haga lo que todo el mundo hace. Usted puede hablar con todo el mundo con tal de que usted no hable como todo el mundo habla. Usted puede vivir con todo el mundo siempre y cuando no viva como todo el mundo vive. Y usted puede estar en este mundo sabiendo que no es de este mundo. Entonces, la última característica que comparto en este día, en un proceso de reconciliación, escúchame, es que tú debes ser parte de un equipo de trabajo. Uno, en tu hogar. En tu hogar todos debemos aportar algo. En un hogar todos deben aportar algo. Yo tuve una parte de mi proceso donde Dios me cerró todas las puertas laborales porque necesitaba renovar mi mente. ¿En qué no trabajé yo? Desde un cargo militar hice curso para oficial del ejército, marinero con libreta de embarque y licencia de navegación. Navegué en el Don Basilio, 14 viajes a San Andrés, llevando combustible de Cartagena a San Andrés. Fui narcotraficante, fui contrabandista, fui registrador municipal del Estado Civil, vendía hasta un hueco. Un trabajo, en todo trabajé. Vendía ropa en las empresas. Vendía eso de champús. ¿Cómo es que llama? Los que venden solo en las peluquerías finas. La marca con Marcel France. Entonces yo me conseguí un contacto allá en las Américas y yo me sacaba los kits grandes y andaba de pueblo en pueblo. Yo ganaba plata y toda me la tomaba, toda la desperdiciaba. ¿En qué no trabajé? Un hombre trabajador. Cuando Dios vino a reconciliarme, escúcheme, cuando Él empieza a reconciliarme, me cerró la puerta laboral. Se me cerraron las puertas. No había frustración más grande pasar una hoja de vida aquí. No. ¿Qué pasa? ¿Cuál Dios? ¿Usted dónde está, Dios? Y Pasito me decía, si no estuviera, ya no estarías. Y el equipo de trabajo en mi casa, mi esposa hace 18, 19 años como enfermera, ella era la que aportaba. Un día le dije yo a mi esposa, aquí está sentada, le dije, mi amor, no puedo aportar dinero, pero me voy a esforzar por aportar algo. ¿Qué? Paz. Pues era difícil en ese mundo en el que estaba, pero yo era consciente que es necesario aportar algo. Ahí donde usted está, usted es miembro de un equipo de trabajo. ¿Qué estás aportando? Que no tengo trabajo, coloquese el delantal, coja la escoba, coja el trapero. Y los que ya tienen algo que hacer, Dios los está reconciliando. Dios le dice aquí a alguien, vuelva a hacer las cosas bien hechas. Llegue temprano a su trabajo, salga a la hora que es. No robe la empresa porque se roba a sí mismo. ¿Sí? No se tome 2 horas de almuerzo con la excusa de que ahí tiene la mano manipulado al jefe y son todo el día para arriba y para abajo. Ya vengo, jefe, sí, estoy haciéndole el favor que usted me dijo. Y lleva 3 meses haciéndole el favor al jefe. Es importante ser parte de un equipo de trabajo. Y en una iglesia, el peor error que usted puede cometer es llegar a una iglesia a sentarse ahí como Doti. Usted de ahí no sale, ahí se queda.
Usted tiene que dinamizarse. Hay mucho para hacer. Hay mucho trabajo que llevar a cabo. Una persona que se reconcilió, ¿cómo sabe que alguien fue reconciliado con Dios? Porque en su vida se ve. Hoy no me importa cuánto gano. Mi esposa gana como el doble o más que yo. Pero con lo que Dios me da y le da a ella, nos sobra, nos basta y ahorramos. Entienda esto para muchas personas que hoy están acá. Dios te está reconciliando. En un proceso de reconciliación, uno no entiende nada. Iba a decir muchas cosas, uno no entiende nada. ¿Cuál es la primera característica de la reconciliación? ¿Cuál es la primera? Viene de Dios. La segunda, tiene un precio. La tercera. La cuarta, se reconcilia consigo mismo y con los demás. La quinta, primero Dios reconcilia y ordena el interior y luego exterior. Y la sexta, el que se reconcilia es miembro de un equipo de trabajo. Iglesia, colóquese sobre sus pies.